Yo vengo a contar una charla que tiene como título Un valenciano en busca de su media naranja. Y antes que nada, lo que me gustaría es, por supuesto, daros las gracias por venir, daros las gracias a mis padres, dar las gracias a mis amigos. Y de verdad que es un honor estar aquí. Es un honor porque yo he recorrido estos caminos desde prácticamente de que tenía esta altura, una cosa así. Lo pueden afirmar mis padres, que tendrán uno de estos álbumes antiguos donde tú metías las fotos dentro de films que luego después se quedaban pegados, pasando las hojas. Y la verdad es que, por cierto, no tengo... Aquí está, cosito este. Vale. Que eso. Y llevo aquí en este Jardí Botànic desde que era enano. Y yo creo que en parte este jardí es lo que me ha hecho ser un poco más curioso. Yo venir aquí, a leerme las especies de los árboles, de las plantas y de demás, al final creo que fomentó el que yo acabase en ciencia. Y como esto es algo especial para mí, creo que quiero que también lo sea para vosotros. Así que voy a empezar esta charla que va a ser más un viaje que una charla. Y este viaje comienza con una pregunta, que es una pregunta que me hicieron que fue, ¿quieres venir a dar una charla hablando de la ciencia bonica? Y yo dije, ¿ciencia bonica? ¿Eso qué es? Ciencia bonica. Lo primero que haces cuando no tienes muy claro de qué hablar es irte a la RAE y dices, vale, en Murcia y Teruel, si tú dices que algo es abonico, significa que es en voz baja o en silencio. Y dije, vale, pues hablo del sonido, hablo de la ciencia que hay detrás del sonido. Pero luego pensé, no, realmente no es esto. Cuando alguien dice que esto es bonico, nosotros aquí, que somos valencianos la mayoría, bueno, todos sois valencianos adoptados por hoy, cuando nos dicen bonico entendemos otra cosa. Y no, no es la segunda acepción, que es jugar a las bonicas cuando dos personas echan la pelota y se la pasan de una mano a otra sin que caiga. No, eso no es. Cuando a alguien le dicen bonico y es valenciano, piensa en esto. Una buena paella. Esto sí que es bonico, leñe. Además, tradicional, con todo, con su romero y todo. También, cuando a otro valenciano le pueden decir, ¿qué es bonico? ¿Qué es bonico? Yo pienso en esto. Yo soy de la Safor. Aquello del fondo es el Mongó. Una playa preciosa valenciana. Todo esto es bonico, es maravilloso. Y esto, ¿qué me decís? Más bonito que una naranja. Mirad los colores, mirad cómo destaca el naranja con el azul del fondo. Así que sí, todo esto es bonito. Y viendo fotos de naranjas, porque al final pues uno tiene que tener aficiones, pensé, ¿de dónde viene la expresión encontrar a la media naranja? Y aquí es donde empieza ya el viaje de verdad. Y no empieza nada más y nada menos que en la Grecia clásica. ¿Qué había en la Grecia clásica? En la Grecia clásica había unos personajes muy interesantes, que eran estos de aquí, los dioses griegos. Los dioses griegos, madre mía, ya no hay dioses como los de antes, ¿eh? Madre mía, estos dioses lo que hacían. Imaginaos por un momento que sois tejedores o tejedoras y decís, ¡buah! Yo es que soy la mejor tejedora de aquí, de Heliópolis, por ejemplo. ¡Buah! Creo que tejería mejor que los propios dioses. Pues baja Atenea, te reta a un duelo y cuando ve que le estás ganando, ¡pam!, te transforma en araña. Aracne, la historia de Aracne. También, otra historia de Grecia es, por ejemplo, cuando los hombres que acababan de ser creados los pusieron allí y estaban ahí a sus cosas, de repente les dijo el Prometeo, oye, os voy a dar un fuego y os voy a dar con ese fuego y os voy a dejar que pues cocinéis, os calentéis y además os daré el arte y la cultura. ¿Cuál creéis que puede ser el castigo por desobedecer a Zeus y darle el fuego a los hombres, a los seres humanos? Pues que un águila venga, te arranque el hígado todos los días, ese hígado crezca por la noche y después al día siguiente pase exactamente lo mismo. Te tengan encadenado con un águila quitándote el hígado todos los días, con dolor. Maravilloso todo esto. Bien, como os he dicho, estos dioses no se andaban con chiquitas. Y a mí lo que me gusta sobre todo de estos dioses pues son también otros mitos que hay de esa época, especialmente uno de Aristófanes. Aristófanes es probable que no os suene a muchos, pero si os digo Sócrates, Platón, estos sí que os sonarán más. Este es más o menos de la misma época. De hecho, este mito, esta historia, comenzó en un banquete donde estaban Sócrates y que después crearon una obra, perdón, estaban Sócrates y Aristófanes y después crearon una obra que se llamaba precisamente El banquete. Bien,
Esta obra trata sobre el amor, ya que en ese banquete intentaron crear pues, obras distintas explicando qué era eso, el amor, las emociones humanas, la sensación de terrible pérdida, la sensación de sufrimiento, y para ello empleaban los mitos. Pues el mito que inventó Aristófanes trataba sobre los humanos primitivos. ¿Cómo creéis que eran los humanos primitivos? Aristófanes los imaginaba así: con 4 brazos, 4 piernas, pegados, 2 cabezas, y que además eran muy graciosos porque se desplazaban o caminando normal o rebotando con sus barrigas por el suelo, rodando y estas cositas. Eran unos seres la mar de curiosos. Bien, pues lo que pasó con estos seres es que eran bastante poderosos y un día decidieron que era buena idea confabular contra los dioses, intentar conquistar el Olimpo. Y ya sabemos lo que pasa cuando intentas conquistar a los dioses, ¿no? Mala idea siempre. Total, que Zeus cuando se enteró de esto, lo que le dijo fue a Apolo: oye, estos no pueden ser tan poderosos, córtamelos por la mitad. Y claro, ¿qué pasó? Pues acabaron muchos separados y esta sensación de vacío que tenemos, que no encontramos a nuestra mitad, viene de aquí, de que antes éramos 2 seres unidos. Ahora bien, estos seres, aquí se muestra lo que se llama un andrógino, que es hombre y mujer, pero también había hombre y hombre y mujer y mujer. Y Zeus también, vale, sí, podía tener cosas malas, pero en cierto momento también le dio un poquito de pena que haberlos separados y encontrarlos a todos tan solos y con tanto, pues eso, desasosiego, buscando a su media mitad. Así que lo que hizo también después de esto y dejarlos un tiempo así fue moverle los genitales delante para que al menos cuando se abrazasen, pues cuando se juntase un andrógino pudiesen reproducirse y cuando se juntasen el resto, pues al menos que les diera gustito. Esta era la historia de Aristófanes. A mí me encanta, pero dándole una vuelta de tuerca. Y es que esta historia también sirve muy bien para los trasplantes. ¿Por qué? ¿Por qué sirve para los trasplantes? Porque un poco el trasplante es como encontrar a tu media naranja. Tienes que encontrar una persona compatible contigo. Y ahora os voy a dar unos pequeños datos. En España, en el año 2022, se hicieron 5.383 trasplantes. Esto es una noticia maravillosa. En el mundo se hicieron más de 150.000, pero a mí me gusta cambiarle un poquito el titular. Y es que 5.383 personas encontraron a su media naranja solo en España y gracias a eso pudieron vivir más. 150.000 personas en el mundo. ¿No os parece esto ciencia bonita? El aumentar la vida, la esperanza de vida. Pero claro, aquí se plantea una cuestión, y es que ¿por qué hay que encontrar a tu media naranja? ¿Por qué tú no puedes hacer como un mecánico de coches y simplemente coger una pieza y ponerla en otro cuerpo donde no funcione? Pues aquí hay una serie de mecanismos involucrados, los cuales dependen un poco de dónde venga ese trasplante. Os voy a nombrar los 4 tipos de trasplantes que cambia el prefijo y la dificultad. El primero, el autotrasplante. Tengo que decirlo. ¿Turquía? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿El amigo que se ha ido a Turquía y de repente ha aparecido con la cabeza más amueblada? Vale. Pues ese amigo se ha hecho un autotrasplante. Ha cogido pelo de otra parte de su cuerpo y se lo ha puesto a sí mismo. Eso lo bueno que tiene es que no causa ningún rechazo, porque al final estás cogiendo tus propias células y las estás poniendo en otra parte del cuerpo. Por cierto, esto no cuenta como un trasplante de órganos, esto es una operación estética. No se suma a las 5.300 personas. Y este autotrasplante sí que es verdad que tiene ciertos riesgos, pueden producirse infecciones, pueden producirse diferentes tipos de inflamaciones que hay que tratar, pero no hay riesgo de que el pelo sea rechazado por el autor. Lo mismo pasa en los trasplantes, por el autor digo yo, por el paciente. Lo mismo pasa con los isotrasplantes, que es cuando hay algún paciente que tiene un hermano gemelo. Y ese hermano gemelo puede ser donante de órganos. Aquí, como son genéticamente idénticos, no hay ningún problema, no hay rechazo del órgano. Los problemas vienen con los siguientes: alotrasplantes, que es cuando es de otra persona, y los xenotrasplantes, que es cuando es de otra especie. Hablaremos un poco más de esto más adelante. Lo bueno que tiene el ser 8.000 millones de personas en el mundo, ahora mismo, es que, aunque hay muchísima variabilidad genética, también hay muchas más posibilidades de que
haya una persona compatible con nosotros cuando necesitemos un trasplante. Y esto, pues es así. Lo bueno que tiene también el ser 8.000 millones de personas es que... Uy, perdón, me he liado. Perdón, que eso, quería hablar de los tipos de sangre, lo siento, me he liado. Lo que quería decir era que, a pesar de haber tanta variabilidad genética, tenemos algunos rasgos que son conocidos por todos, como los antígenos de la sangre, A, B y 0. Normalmente todos sabremos si somos A, si somos B o si somos 0, pero si os habéis preguntado el por qué, es porque hay unos pequeños glúcidos llamados antígenos, unos antígenos que están recubriendo las células de la sangre y que lo que permiten es dar este nombre a la célula. Si tenemos el antígeno A, somos tipo A. Si tenemos el antígeno B, somos tipo B. Si no tenemos ninguno, somos el tipo 0. Y si tenemos los dos, somos tipo AB. Pero, ¿cuál es la consecuencia de tener este antígeno A en las células sanguíneas? Pues que hay unos anticuerpos por nuestro cuerpo que lo que harán serán detectar las células que nos metan, en las células sanguíneas que nos metan que no sean A, y las rechazará. Es decir, si nosotros somos A y nos meten un glóbulo rojo B, habrá una serie de... Bueno, nuestro sistema inmunitario básicamente reconocerá que esa sangre no es nuestra, la atacará y la destruirá. En cambio, si es 0, nos pueden poner esta sangre 0. ¿Por qué? Porque no tenemos ese antígeno de superficie y el cuerpo dirá, bueno, una célula pues que no tiene este antígeno, tampoco pasa nada, está aquí sin hacer nada. Y por eso se dice que los 0 son los donantes universales, porque pueden donar sangre a todos los otros grupos sanguíneos. Los AB, en cambio, reconocerán todos los tipos sanguíneos. Los AB, en cambio, solamente podrán... Tengo una mosca aquí que me está dando. Podrán recibir de todos, pero no podrán donar a ninguno más que a ellos mismos. Y claro, hay una frase que a mí me gusta mucho y es que la biología siempre es más complicada. Después nos metieron el más y el menos, el RH, positivo y negativo. Tú puedes ser A positivo, B positivo, A negativo, B negativo, AB positivo, AB negativo, 0 positivo o 0 negativo. Pero es que la cosa no acaba aquí. La biología siempre es más complicada. En total hay 44 tipos sanguíneos distintos. Lo que pasa es que los otros son mucho más raros, pero sí, existen por ahí. Y también pueden causar rechazos. Si se tiene cualquier otro tipo de sangre que no sea AB0, es complicado encontrar un donante. Y la cosa se complica todavía más con los trasplantes, porque ya no estamos hablando solo de células sanguíneas, estamos hablando de órganos, estamos hablando de muchos tejidos complejos. Y estos tejidos complejos ya no tienen solamente una pequeña proteína. Lo que tienen es lo que se llama el antígeno leucocitario humano, que está formado por diferentes proteínas que no solamente pueden tener una cadena con eslabones distintos, sino que estos eslabones pueden estar ordenados de forma distinta. Y estos eslabones son los que reconoce el sistema inmunitario. Y por ello es tan complicado encontrar un donante, porque las posibilidades son prácticamente infinitas. Pero lo dicho, al ser 8.000 millones de personas en el mundo, alguna vez se da esta casualidad genética. Ahora bien, ya no vamos a hablar de trasplantes, ya sabemos que es muy complicado. Ahora, ¿cómo podemos crear nuestra media naranja? ¿Cómo podemos encontrar trasplantes que sean órganos para trasplantar, que sirvan para todo el mundo? Pues actualmente científicos de todo el mundo están trabajando en esto, que es la creación de los órganos de donación universal. Estos órganos podrían servir para todos y para ello hay diferentes mecanismos que podrían utilizarse. El primero de todos es una noticia que me encantó cubrir el año pasado, que es la siguiente. Utilizaron un cóctel de enzimas pancreáticas para tratar los órganos y estos HLAs, estos marcadores, estas cosas que actúan como un DNI celular y que solamente, y que nos dicen que somos cada uno nosotros, lo quitaban de encima. Y al quitarlo de todos los órganos, estos órganos podían ser donados a cualquiera, sin que hubiese rechazo. El problema, las células no son tontas y los vuelven a crear al cabo de un poco de tiempo. Y entonces sí que se produce este rechazo. Pero las investigaciones están ahí. Esta noticia salió hace un año. ¿Quién sabe dónde estaremos el año que viene? Y otra noticia que a mí me encantó viene relacionada con los xenotrasplantes. Esto de trasplantar de otra persona. Os presento a David Bennett. Fue el primer hombre que fue trasplantado con un corazón de cerdo. Este cerdo
fue modificado genéticamente para que sus antígenos fuesen lo más parecidos posibles a los de Bennett, y entonces el cuerpo no pudiese distinguir que se trataba de un corazón de cerdo, sino que pensaba que eran el de Bennett. Lamentablemente, la operación fue un éxito, pero lamentablemente Bennett murió al cabo de 2 meses por complicaciones relacionadas con un virus que estaba metido en el propio órgano del cerdo. Aún así, esto se considera un hito. Fue el primer xenotrasplante de un corazón completo de cerdo a un ser humano. Y el utilizar los cerdos lo que nos podría es ayudar a tener órganos los necesarios para las personas, el poder crearlos y así evitar que estas listas de espera larguísimas se hagan todavía más largas y que las personas puedan tener órganos a su disposición si los necesitan en caso de enfermedad. Yo quiero transmitir un poco de esperanza, pero odio estas imágenes que son un fondo así tan hortera y la verdad que tampoco me gusta mucho el pensar solamente el tener esperanza, porque con la esperanza sí que es verdad que se puede tener, pero lo bueno es dar inversión a la ciencia. Con un poco de inversión a la ciencia se pueden conseguir grandes cosas y yo creo que esa es la verdadera esperanza, el conseguir tener los recursos necesarios para continuar estas investigaciones y que al final todos podamos encontrar a nuestra media naranja. Muchas gracias.